Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Y qué alegría poder iniciar con ustedes esta serie tan especial y tan sagrada que hemos titulado La Cruz del Calvario. Ay, Jaime, con solo escuchar ese título, La Cruz del Calvario, se me enternece el corazón, porque con ese contexto estamos entrando en terreno santo, en lo más profundo del amor de Dios. Así es, mi hermana Elena. Esta es una serie especial, una invitación a detenernos, a mirar con reverencia y a contemplar lo que muchas veces damos por sentado. Es que sí, porque nosotros no podemos mirar el tema de la cruz como una tragedia histórica, ni un simple evento religioso, nombres, para nada. Es importante que la gente entienda que la cruz fue el momento más decisivo del universo. Fue el momento cuando el cielo mismo se volcó para rescatar a un mundo caído. ¡Ay, papá! ¡Qué escena! El Hijo de Dios colgado entre el cielo y la tierra, llevando nuestros pecados, nuestras culpas, nuestro destino, y todo eso por amor. Por eso cada tema de esta serie será un paso más hacia el corazón de ese sacrificio. Vamos a caminar juntos, verso a verso, verdad tras verdad, dejándonos transformar por lo que descubramos. Y lo vamos a hacer con humildad, con agradecimiento y con propósito, porque la cruz no solo nos redime, sino que también nos llama a una vida nueva, a una vida de fe, de entrega y de obediencia. Y desde aquí, desde los micrófonos de KWM Internacional, oramos para que esta serie despierte algo profundo en tu alma, que no sea solo información, sino una experiencia viva entre tú y el Cordero. Así que, respira profundo, abre tu mente y tu corazón, porque estamos por comenzar un viaje que lo puede cambiar todo. Bienvenido a La Cruz del Calvario. Qué bendición poder comenzar esta serie, hermano Jaime, y lo hacemos con el corazón lleno de reverencia, porque este es el tema número 1, que se llama La cruz y los pecados. Así es, mi hermana Elena. Empezar por aquí es empezar por el fundamento, porque no se puede hablar de la cruz sin hablar del pecado. Y cuando pienso en la razón profunda por la cual fue necesario ese sacrificio supremo, se me eriza la piel completamente, porque no fue por un errorcito, ni por una debilidad humana, sino por una maldad tan repugnante, que estremeció el trono del universo. Ay, mi madre, usted sí que está conectado, hermano Jaime, porque precisamente fue lo que nosotros llamamos un errorcito, lo que hizo tan necesaria la cruz, porque en Hebreos capítulo 1, versículo 9, menciona algo importantísimo sobre el carácter de Dios, y es lo siguiente: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahí está la esencia divina, un amor absoluto por lo santo y un rechazo total por lo corrupto. Híjole, mi hermana Elena, ahí está el meollo del asunto que desarma toda discusión teológica, porque Dios ama la justicia con pasión infinita e inalterable, pero también aborrece la maldad con intensidad eterna que no admite negociación. Y eso cambia todo el panorama espiritual, porque si el pecado fuera algo ligero, no habría hecho falta una cruz tan pesada. Nombres, eso sí que está fuerte, mi hermano, porque lo que Dios no puede tolerar ni aprobar bajo ninguna circunstancia es el pecado que contamina, el pecado que destruye, el pecado que atenta directamente contra su naturaleza santa y perfecta, porque el pecado es veneno cósmico, y la cruz fue el antídoto. Ay, 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 mi hermana Elena, usted dio en el clavo con precisión quirúrgica, porque Dios no solamente ama la justicia, que representa la perfecta obediencia a sus mandamientos eternos, sino que también odia el pecado en todas sus formas venenosas y en todas sus presentaciones destructivas, sea pecado elegante o descarado, disimulado o descarapelado. Dios los odia toditos todos por igual. ¡Qué maneras, mi hermano! Y ese odio divino hacia el pecado no es capricho celestial ni arbitrariedad divina, es pureza absoluta, que no puede coexistir con la maldad ni por un segundo, ni por un instante, ni por una fracción de eternidad, porque Dios es fuego consumidor. Exactamente, mi hermana. Para que lo sepa, porque Dios odia el adulterio que destroza matrimonios, odia la mentira que envenena relaciones, odia el orgullo que separa corazones, odia la avaricia que esclaviza almas, odia cada forma de rebelión que destroza su corazón paternal. Y si Dios lo odia, yo lo quiero odiar también, porque si Dios lo dice, yo lo creo, y por su gracia, yo lo haré. Pero mi hermano Jaime, si Dios odia el pecado con esa intensidad divina, ¿qué pasará con los que insisten en practicarlo sin arrepentimiento? Porque en Efesios capítulo 5, versículo 6,
dice algo que me pone a pensar. Por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¡Wow, hermano! Porque esa palabra no fue escrita con tinta, sino con fuego. Bueno, mi hermana, ahí se pone la cosa color de hormiga. Y no hay escapatoria posible, porque nadie se deje engañar por palabras vanas ni por predicaciones suaves que encubren el pecado con miel venenosa, porque el pecado disfrazado y el pecado perfumado siguen siendo podredumbre ante los ojos de Dios. Por eso, mi hermano, los que persisten voluntariamente en practicar el pecado, sea adulterio que destruye familias, sea el chisme que envenena congregaciones, sea el alcoholismo que esclaviza voluntades, sea el orgullo que ciega entendimientos, sea la vanidad que vacía corazones, sea la mentira que corrompe testimonios. Ya lo sabe mi hermana. ¿Y qué decir sobre el rencor que amarga existencias, y la avaricia que endurece almas, y el odio que destroza comunidades, y la fornicación que contamina templos, y la idolatría que roba adoración, y el amor al mundo que enfría la devoción? Todo eso es pólvora encendida que un día explotará en la cara del pecador empedernido. Porque el texto bíblico es muy claro donde dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Asimismo, es la cosa, mi hermano. Y como con Dios no hay favoritismos, entonces todos ellos, sin excepción alguna, sin distinción de clase social, sin consideración de posición religiosa, cosecharán el justo juicio de Dios en el día del ajuste de cuentas final. Y eso no será un juego de niños, más bien será palo y candela, sin misericordia. Uf, mi hermana, se me pusieron los pelos de punta, porque estamos hablando de la ira del Todopoderoso, del que hizo llover fuego sobre Sodoma sin previo aviso, del que abrió la tierra para tragarse a Coré y su rebelión, del que mandó plagas sobre Egipto hasta quebrar al faraón, del que aniquiló a Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo, y cuando él hable, nadie se atreverá a contradecirlo. Esto sí que no es jugando, mi hermano, y cuando pienso en la magnitud del gran poder de Dios, y lo analizo a la luz de lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, me quedo paniqueada, porque refiriéndose a los hijos de desobediencia, ahí dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Muchacho, esa palabra, puro, me tiene temblando como hoja en vendaval, y sudando frío del alma para afuera, porque significa que esta vez la ira no vendrá diluida, ni en lágrimas, ni en advertencias, ni en misericordia celestial, sino que esta vez será juicio en su estado más crudo, más directo y más insoportable, para que lo sepa. Exactamente, mi hermano, porque en el diluvio devastador en los días de Noé, todavía hubo un arca abierta. En Sodoma y Gomorra, los ángeles llegaron a rescatar a Lot, y en Egipto, el pueblo de Dios tuvo protección en medio de las plagas. Pero en el día final, no habrá refugio, no habrá escape, no habrá segundas oportunidades. Y eso es lo que me parte el corazón en 1000 pedazos, mi hermana, porque esta vez la copa no estará mezclada con compasión, sino rebalsando con fuego, tormento y desesperación. Será justicia sin misericordia, castigo sin reversa, lágrimas sin consuelo y dolor sin anestesia, porque la paciencia divina habrá llegado a su punto de quiebre eterno. Vaya la máquina, mi hermano, porque los que beban de esa copa no solo sentirán la ira de Dios, sino que también la verán arder delante del Cordero inmolado, que es el mismo Jesús que una vez les ofreció su gracia y hoy les traerá su justicia. Y eso sí que es fuerte, porque aquellos que rechazaron su sangre, ahora tendrán que enfrentar su fuego. ¡Qué tirá! ¡Qué escena más aterradora para la imaginación humana! Quedé como loco de solo pensarlo, hermana Elena, pero lo que viene ahora me voló la cabeza, me estremeció los huesos, y me cambió para siempre la forma en que veo el juicio eterno. ¡Qué tremendo, mi hermano! Porque cuando uno cree que ya entendió la severidad de ese día, entonces aparece una verdad como esta, que es mucho más clara, al punto que rompe esquemas, sacude corazones y revela lo impensable. Definitivamente, mi hermana, porque lo que enseña 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 no deja de ser impactante. Póngale cuidado, hermana Elena. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y eso no se puede leer como si fuera una fábula, porque eso es dinamita espiritual. Pero ¿cómo así, mi hermano? Explíqueme eso ya, porque me tiene en suspenso total. Porque esa ira pura de Dios sin mezcla de misericordia que acabamos de describir, me dejó fría. Está bien, hermana Elena, a lo que vinimos.
Entonces déjeme decirle que esa copa ya fue derramada, que esa ira ya fue desatada, y que ya hubo alguien que la enfrentó sin escudo, sin atenuantes y sin respaldo alguno. No me diga eso. Qué duro, hermano. Qué fuerte es todo esto. Entonces usted me está diciendo que… Sí, que es Cristo Jesús, mi hermana. Él se bebió la copa de la ira de Dios hasta la última gota. El Cordero sin mancha, el único inocente del universo, el que se entregó voluntariamente para ocupar nuestro lugar. Y lo hizo sin ser obligado, sin ser forzado, solo por amor, solo por gracia y solo por misericordia. Oh, wow, qué impresionante. Porque aunque él jamás pecó, aunque su alma fue 100% santa, al ofrecerse como sustituto, el Padre Celestial lo trató como el peor de los pecadores, como si él fuera el adúltero, el mentiroso, el homicida y el blasfemo. Ya lo sabe mi hermana. Cristo fue hecho pecado para que usted fuera hecha justicia. Fue desamparado para que usted fuera aceptada. Fue quebrantado para que usted fuera restaurada. Fue maldito para que usted fuera bendita. Porque el texto dice claramente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ay, hermano Jaime, esto me desgarra el alma y me arde el pecho de gratitud, porque él lo hizo pensando en mí, soñando conmigo, sufriendo por mí, para que ahora el cielo me mire como si yo jamás hubiera pecado, como si yo fuera justa, santa y buena. Todo por sus méritos. ¡Wow! Estoy en shock. Quedé frisada. Bendito sea el nombre de Dios, mi hermana, porque pensando precisamente en esa transferencia divina que la dejó frisada, hay algo que me motiva y me desbarata al mismo tiempo. Y está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 6, donde dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esa frase no se puede leer con ligereza, porque es una explosión de amor inmerecido. Ay, compadre, ahí está la transferencia más asombrosa, más imposible, más gloriosa de toda la historia cósmica. El Padre Celestial tomó nuestros pecados, esas manchas que nos hacían dignos del infierno, y los transfirió a la cuenta limpia, santa y sin mácula de su Hijo unigénito. ¡Qué tirá! Porque esa fue una sustitución eterna, donde el inocente fue tratado como culpable, para que el culpable fuera tratado como inocente. ¡Qué escena tan solemne, tan desgarradora, tan infinita para contemplar con reverencia santa! Al cargar sobre Cristo todos nuestros pecados sucios, nuestras rebeldías altivas, nuestras iniquidades vergonzosas, nuestras transgresiones descaradas, el cielo entero contuvo el aliento en asombro y en horror. Ay, sí, mi hermana. ¿Cómo no? Si en ese momento el Cordero de Dios quedó completamente vulnerable, sin defensa alguna ante la justicia divina, sin atenuantes, sin escapatoria, absolutamente expuesto al fuego consumidor del juicio celestial, y todo eso siendo el Inmaculado, el Santo y el perfecto Hijo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece, hermano? Es que esto es lo más impactante, lo más revolucionario, lo más incomprensible que yo he estudiado en mi vida, porque Cristo no lo hizo porque lo mereciera, sino porque nos amó con un amor eterno que desafía toda lógica, que rompe todo argumento, que deshace toda excusa y que grita desde la cruz: vale la pena morir por ti. Estoy con usted al 1000%, mi hermana, y de hecho, ese amor que lo entregó todo, lo merece todo, porque ese amor eterno no se explica, se contempla, y cuando uno lo contempla con el alma en silencio, ese amor te atraviesa, te desarma y te hace llorar, porque al mirar esos ojos rotos, esas manos sangrantes, ese corazón traspasado, lo único que uno puede decir es: aquí estoy, Señor. No tengo nada que ofrecer, pero soy tuyo para siempre. Pero ¿sabe una cosa, hermano Jaime? Hay algo específico sobre esa transferencia divina que me destroza cada vez que lo medito. Y eso aparece en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde dice: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y póngale cuidado, mi hermano, porque eso no fue en teoría, sino que fue en carne viva. Usted sí que está hablando a la ley y al testimonio, mi hermana, porque ese momento exacto, ese instante preciso, cuando nuestro Señor Jesucristo llevó sobre su cuerpo santo nuestros pecados inmundos, fue el punto más oscuro y a la vez el más glorioso de toda la historia humana. Pues tiene que ser así, mi hermano, porque si no es así, es mentira, ya que en ese momento
Cristo colgaba crucificado en la cruz del Calvario, colgado entre un cielo que ocultó su rostro y una tierra que escupió su nombre, entre el desprecio de los hombres y el silencio del Padre. ¡Qué increíble! Y fue precisamente ahí, en ese madero maldito, y en esa cruz ensangrentada, donde todos nuestros pecados fueron depositados sobre su cuerpo. Las mentiras que hemos pronunciado, los fraudes que hemos cometido, los homicidios que hemos contemplado, las violaciones de conciencia que hemos permitido, o sea, todo, absolutamente todo. ¡Ay, mi madre Jaime! Porque eso significa que también las adicciones que nos han dominado, las palabras que han herido, las promesas que hemos traicionado, las envidias que nos han envenenado, los rechazos que hemos provocado y las veces que hemos negado a Cristo con nuestras decisiones. Todo eso también fue depositado sobre mi Señor. Exactamente, mi hermana. Todos fueron colocados sobre el santo, sobre el justo y sobre el inocente. ¡Wow, mi hermano! ¡Qué tremendo! Estoy sin palabras y sin aliento. De solo pensar que Cristo no cargó con culpa propia, sino con la nuestra, y lo soportó como todo un varón con faja y pantalón, hasta el último suspiro. Gloria a Dios en las alturas por eso, mi hermana, porque todo eso Cristo lo hizo con un solo propósito redentor, y es para que nosotros, estando muertos al pecado que nos separaba, vivamos ahora a la justicia que nos acerca, con una vida rendida, redimida, rescatada y restaurada por completo. ¡Ay, sí, mi hermano! Que Dios nos ayude, porque por sus heridas sangrantes, dolorosas, reales, literales, nosotros fuimos sanados. Y esas heridas no fueron simbólicas ni metáforas, más bien fueron desgarros con clavos, espinas y latigazos, que escribieron con sangre nuestro perdón eterno. Y hablando de sufrimiento real, mi hermano, hay algo desgarrador que me conmueve hasta las lágrimas. Y eso está en Isaías capítulo 53, versículo 4, donde dice: Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¡Qué palabras más fuertes! ¡Qué juicio más devastador! ¡Qué amor más inexplicable! Mi hermana Elena, cada palabra de ese versículo me corta como espada de dos filos, me duele como herida abierta, y me estremece como terremoto espiritual. Porque el Padre Celestial lo azotó sin compasión, lo quebrantó sin piedad, lo castigó sin misericordia, como si fuera el más vil de los criminales. Y no solo eso, mi hermano, sino que lo hirió con precisión divina, lo desgarró con justicia perfecta, lo traspasó con santidad inflexible, lo abatió con toda la fuerza de su ira contra el pecado, aunque él nunca pecó, y lo hizo en público, ante el universo entero, para que nadie dude jamás de su justicia ni de su amor. Vaya la vida. ¿Es en serio? Uf, estoy impactada. Es que mi hermana, la cruz del Calvario no fue simplemente un evento histórico más en los anales humanos. Eso fue el juicio del cielo cayendo como avalancha ardiente sobre el inocente más puro del universo, el Cordero sin mancha, el Hijo amado, el único digno. Y pensar, hermano Jaime, que eso le cayó a Cristo por nosotros, por nuestras mentiras, por nuestras traiciones, por nuestras rebeldías descaradas. ¡Qué injusticia tan santa! ¡Qué intercambio más aplastante para mi corazón! De verdad que esto es de vida o muerte. Le entiendo perfectamente, hermana Elena, pero la pregunta del millón es: si el Padre trató así a su Hijo perfecto por cargar nuestros pecados voluntariamente, imagínese lo que pasará con los que rechacen ese sacrificio supremo, por aferrarse tercamente a su vida de pecado. ¡Muchacho! No quiero ni imaginarlo, mi hermano. Mejor yo agarro abreviado, porque solo de pensarlo se me aprieta el pecho y se me corta la respiración. Porque la piñata no está fácil para los rebeldes impenitentes. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y punto. Que Dios nos ayude, hermana Elena, porque es indudable que nosotros no podemos seguir jugando de salsa, después de ver y entender lo que Dios el Padre hizo con su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y antes de que se me olvide, voy a aprovechar para compartirle un detalle espectacular que aparece en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, que dice así: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y esas palabras son un bálsamo ardiente en medio del dolor más profundo. Oh, wow, mi hermano. Eso sí que me conmueve hasta la médula. Porque en medio de todo ese dolor indescriptible,
de toda esa agonía inimaginable, en ese clímax de sufrimiento sangrante, el corazón quebrantado de Cristo seguía recordando algo poderoso, y es el hecho de que su Padre lo amaba con amor eterno. ¡Qué limpia a mi hermana! Porque estoy seguro como que me llamo Jaime, que eso fue lo que sostuvo a Cristo cuando todo parecía perdido. A pesar del abandono temporal, a pesar del silencio del cielo, a pesar de la ira justa del Padre que caía sobre él como martillo encendido, Jesús sabía con certeza inquebrantable que todo formaba parte del plan eterno de redención. Y es fácil. Exactamente, mi hermano. Usted de verdad que está conectado. Porque Cristo tenía total conciencia de que no le estaban quitando la vida a la fuerza, ni por traición romana, ni por odio religioso, ni por casualidad histórica. No, 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 y 1000 veces no. Él la estaba entregando voluntariamente, deliberadamente, intencionalmente, con un propósito eterno y una meta gloriosa. Estaba cumpliendo el pacto de salvación hecho desde antes de la fundación del mundo. Para que lo sepa. Y qué tremendo, mi hermano, porque ese pacto eterno incluía dolor, vergüenza, abandono y cruz. Y aún así, Él se ofreció conociendo el precio, aceptando la corona de espinas, recibiendo los clavos en sus manos y entregándose para ser crucificado. Eso es amor, eso es entrega, eso es Cristo. Y el Padre por otro lado, el mismo Padre que de tal manera amó al mundo, aceptó esa ofrenda suprema, no porque se deleitara en el sufrimiento, sino porque veía con anticipación y con emoción la cosecha de redimidos que vivirían con Él por medio de ese sacrificio. ¿Así? ¿O más claro, mi hermana Elena? Más claro no canta un gallo, mi hermano, porque el compromiso que ellos hicieron antes de la fundación del mundo fue ratificado públicamente en el Monte Calvario, delante de los hombres, de los ángeles, de los demonios y los seres celestiales. Y por eso desde KWM Internacional declaramos con autoridad bíblica que fue el acto de amor más glorioso de toda la historia cósmica, el momento más grandioso jamás contemplado por mente creada. Tienes toda la boca llena de razón, mi hermana, y más bien ese grito final, cuando Cristo dijo consumado es. No fue un grito de derrota humillante ni tampoco un susurro moribundo. Eso fue el clímax triunfal de la victoria más rotunda, más completa, más irreversible y más contundente, porque en Hebreos capítulo 10 versículo 7 dice claramente, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Y déjeme decirle, mi hermana, que Cristo la hizo a la perfección, sin desvío, sin demora y sin error, como poderoso gigante, venciendo y para vencer. ¡Qué impresionante, mi hermano! Cristo había cumplido hasta el último detalle microscópico de la perfecta voluntad del Padre, tal como estaba registrado con precisión divina en el plan eterno de redención trazado antes de los siglos, sellado por amor, escrito con lágrimas y firmado con sangre santa. Por eso cada promesa mesiánica, cada símbolo profético, cada sombra del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo, halló su cumplimiento exacto, glorioso y perfecto. En ese instante eterno, cuando el Cordero dijo, consumado es, no quedó nada pendiente, ni una tilde, ni una coma, porque vino a cumplir la voluntad de su Padre, y la cumplió como los grandes, con faja y pantalón. ¡Qué declaración más poderosa, mi hermano! Porque estremeció los cielos, hizo temblar la tierra y resonó por todo el universo. Ese consumado es, fue un rugido divino que silenció para siempre al acusador de los hermanos y abrió de par en par el camino nuevo y vivo para que nosotros, los injustos, fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maneras! Sin duda alguna ese fue un grito con eco eterno, con peso celestial, con autoridad incontestable, un grito que captó la atención de todo ser creado, desde los tronos angelicales hasta el último pecador arrepentido, un grito que partió la historia en dos, que desgarró el velo, que rompió las cadenas y que cambió el destino de la humanidad para toda la eternidad. ¿Y sabe qué, hermano Jaime? Que así como Cristo no lo hizo por su propia cuenta, sino por medio de la dirección de Dios el Padre, el poder del Espíritu Santo y la asistencia constante de los ángeles celestiales, nosotros también podemos ser obedientes, confiando obviamente en el gran poder de Dios. Claro que sí, mi hermana,
porque si Dios lo dice, yo lo creo, y por su gracia, yo lo haré. Perfecto, mi hermano, porque es hacia adelante y hacia arriba que vamos con la ayuda de nuestro Dios. Y sin más que decir, miremos con atención esta declaración final que aparece en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Wow, mi hermana Elena! Vea usted nada más. Cristo decidió con firmeza cumplir el plan de redención hasta las últimas consecuencias, aunque eso significara ser triturado por la justicia divina. Es que sí, mi hermano, porque solo mediante su sacrificio perfecto, completo, suficiente, nosotros los pecadores podríamos ser reconciliados eternamente con Dios. Solo así. No había otro camino posible. El Calvario era la única salida para un mundo condenado. Ya lo sabe, mi hermana. Cristo se mantuvo firme como roca eterna, sin apartarse ni un milímetro del camino trazado. Con el rostro endurecido como pedernal, avanzó directo sin desviarse hacia la cruz, por amor a nosotros. Qué maravilloso, mi hermano, porque lo hizo en perfecta obediencia a todo lo acordado previamente en las cortes celestiales, siempre enfocado en su objetivo supremo: llevarnos de vuelta al Padre Celestial, para que el exilio terminara, para que el reencuentro fuera posible, para que el abrazo eterno se restaurara. Estoy sin palabras. Y bendito sea su nombre glorioso que lo logró. Lo logró, hermana Elena. Sí, lo logró. A un precio infinito e incalculable, pero lo logró. Gloria sea a su nombre. Amén. Y amén, hermano Jaime. Qué recorrido tan devastador y esperanzador hemos tenido. La cruz del Calvario no fue una tragedia más. Fue la mayor revelación del amor de Dios y del odio absoluto hacia el pecado. Cada gota de sangre, cada palabra que pronunció, cada herida que recibió tenía un solo propósito: llevarnos de regreso al Padre. Y ese grito consumado es, no fue derrota, sino que fue una victoria total. Victoria total y eterna, mi hermana. Tanto así, que este estudio no solo mostró el precio pagado, sino también la urgencia de responder con una vida rendida al poder de Cristo, porque su poder sobrenatural es suficiente para romper cadenas, para vencer tentaciones, para caminar en obediencia, haciendo un cambio radical en nuestras vidas. No lo pudo haber dicho mejor que eso, mi hermano. Y por eso, desde aquí, desde nuestro corazón agradecido, y en nombre de todo el equipo de KWM Internacional, le damos las gracias por acompañarnos en esta travesía sagrada. Y como esto apenas comienza, póngale cuidado porque en el próximo episodio vamos a entrar en uno de los temas más solemnes de la serie, la cruz y la muerte. Pero no cualquier muerte, sino la muerte del Hijo de Dios, enfrentada con entrega total por amor infinito. Así que no te lo pierdas, y mientras tanto escúchalo en oración, compártelo con emoción, y prepárate con ilusión para seguir descubriendo el amor incomparable de Dios a través de cada episodio. Y si Dios lo permite, nos reencontramos entonces en el siguiente estudio, con más verdad, con más revelación, y con un corazón cada vez más rendido a nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces, mis queridos amigos. Que Dios les siga bendiciendo. Y manténganse conectados.